Interludio 5. El correlacionismo y sus descontentos. Quintan Meyer-Socks, en su libro After Finite, llevó a cabo un contundente retorno a la cuestión ingenua de la existencia y la cognoscibilidad de la realidad en su independencia de nuestra mente humana. 1. La argumentación de Meyer-Socks a menudo suena a una repetición del mal afamado materialismo y empiriocriticismo de Lenin, por ejemplo cuando, haciéndose eco de las palabras de Lenin, reduce el trascendentalismo kantiano a una versión remozada del solipsismo de Berkeley. De hecho, After Finite puede leerse como un materialismo y empiriocriticismo reescrito para el siglo XXI. Esta es la razón de que Meyer-Socks comience con la ingenua pero urgente pregunta sobre el estatuto de la llamada ancestralidad, cómo puede explicar la filosofía trascendental, para la que toda la realidad está constituida subjetivamente, cualquier aseveración sobre procesos naturales que se produjeron antes de la aparición de la humanidad, desde el principio de nuestro universo, el Big Bang, hasta los fósiles de las primeras etapas de la vida en la Tierra. Dentro del enfoque trascendental, el horizonte último de la subjetividad es el de nuestra finitud, pues no podemos ir más allá, o abstraernos de nuestra implicación en el mundo. Esta es la ambigua fórmula con la que Heidegger afronta esta oscura cuestión. A menudo me pregunto, y esta ha sido durante mucho tiempo una cuestión fundamental para mí, ¿qué sería la naturaleza sin el hombre, y si no debe resonar a través de él para alcanzar su potencia más propia? 2. Meyer-Socks es bien consciente de las sutilezas del enfoque trascendental, es decir, es consciente de que la constitución trascendental de Kant no es lo mismo que el concepto berkeleyano pretrascendental del observador que directamente, ónticamente, crea lo que observa. También es muy consciente de que el rasgo mínimo definitorio de la posición que está atacando es el llamado correlacionismo, la idea de que sujeto y objeto, o por decirlo en términos menos subjetivistas, el hombre y la realidad, solo existen, más precisamente, solo no son dados, como correlacionados, en su interrelación. No hay sujeto al margen de su implicación con la realidad, somos seres en el mundo, y por esta misma razón toda realidad que se nos revela es siempre ya una realidad en cierto mundo de la vida, o como afirmaba usando términos marxistas el joven Georgi Lukács, la naturaleza es siempre una categoría sociohistórica. Este correlacionismo puede además fundamentarse en una multitud de posiciones, el subjetivismo, la autodivisión del sujeto como el origen de la distinción sujeto-objeto, como dijo Fichte, cada objeto que se opone a un sujeto es el resultado de la autolimitación del sujeto, la postulación de la Siolar, relación sujeto-objeto como el absoluto, básicamente el idealismo alemán postkantiano, especialmente la filosofía de la identidad, de Schelling, y por último la postura más común en el siglo XX, que implica una aceptación de la correlación misma como el horizonte insuperable, la marca de la finitud de la condición humana. Sin embargo, lo que todas estas posiciones comparten es su incapacidad para dar una explicación satisfactoria del estatuto de la ancestralidad. Una descripción cosmológica de lo que ocurrió hace millones de años, antes de la formación de nuestro sistema solar, no es realmente lo que dice ser, esto es, una descripción de lo que sucedió hace millones de años, antes de la aparición de la humanidad, sino una descripción de cómo se muestra este pasado dentro del horizonte de nuestra existencia humana. Nuestra posición ya está siempre incluida en lo que se describe. En este contexto, Meyer-Socks argumenta convincentemente que el reciente aumento de orientaciones religiosas y racionales dentro de la filosofía, el llamado pensamiento postsecular, no es un retroceso a los tiempos premodernos, sino una consecuencia necesaria de la razón crítica occidental. En la versión kantiana de la Ilustración, el uso crítico de la razón siempre estaba dirigido también a la razón misma, la crítica de la religión acabó como crítica de la razón, como autolimitación de la razón que de nuevo abrió un espacio para la fe religiosa, solo que esta vez no para el Dios de los filósofos, el Dios cuya existencia o características pueden demostrarse o al menos delimitarse mediante nuestro razonamiento, sino para el Dios paradójicamente abismal en cuanto a alteridad radical que está más allá del logos. El primero en realizar este movimiento fue el propio Kant, cuando declaró que tuvo que limitar la razón, el conocimiento humano, para dejar espacio a la moralidad. Hoy la figura emblemática de esta orientación es, por supuesto, Levinas, el punto de referencia para todas las teologías posmodernas deconstruccionistas de un Dios más allá del ser. El giro teológico de Derrida llevó esta tendencia a su culminación, la deconstrucción radical de toda la tradición metafísica tiene que realizar un giro reflexivo y tematizar sus propias condiciones, indeconstruibles. El presupuesto de esta muerte de la muerte de Dios es por lo tanto que la Ilustración, de ser coherente, conduce a su propia negación, la crítica que primero se dirige contra las supersticiones religiosas y metafísicas necesariamente acaba negando sus propias presuposiciones metafísicas, su propia confianza en un mundo determinista racional que inexorablemente conduce al progreso. En Kierkegaard y Nietzsche, el mundo de la razón ilustrada y el saber absoluto hegeliano quedan muy atrás. Cada uno de ellos prevé a su modo la locura del siglo XX, cuya violencia genocida se burla de la sanguinaria visión de la historia de Hegel.
como la autobiografía del espíritu del tiempo. 3. De esta manera, como podría esperarse, incluso Nietzsche, el más feroz crítico del cristianismo, puede ser llamado a filas en apoyo del posmoderno giro teológico. Cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, está diciendo que no hay principio central, ni único, que explique todo. Solo hay una multiplicidad de ficciones o interpretaciones. Bueno, pues si no hay ningún principio omniabarcador y único, eso significa que también la ciencia es una interpretación más entre otras, y no tiene un derecho exclusivo a la verdad absoluta. Pero si eso es cierto, entonces resurgirán modos no científicos de pensar el mundo, incluyendo aquellos religiosos. 4. Sin duda es cierto que el escepticismo, ahora predominante sobre las narrativas seculares de la Ilustración, es el anverso del llamado giro postsecular, en el que la religión aparece como un lugar de resistencia crucial contra las alienaciones de lo que se percibe como una modernidad singularmente occidental. La religión representa aquí una creencia aurática en Dios, una palabra privada aquí de cualquier estatuto ontoteleológico positivo. Dios ya no es el ser supremo que vela por nuestro destino, sino un nombre para la apertura radical, para la esperanza de cambio, para la alteridad siempre por venir, etc. Según Meillas Sox, lo que se encuentra en el origen de esta muerte de la muerte de Dios es el error inherente a la crítica kantiana. Kant confundió el rechazo del dogmatismo filosófico, a la Leibniz, con el rechazo de toda referencia filosófica, racional, conceptual, a lo absoluto, como si el absoluto y la contingencia radical fueran incompatibles. Cuando Kant nos prohíbe pensar el absoluto, ya que lo nouménico está más allá del alcance de nuestra razón, no por ello desaparece el absoluto. Esa delimitación crítica del conocimiento humano abre un nuevo espacio discursivo para el acceso al absoluto, siendo la única salvedad el que no hay nada en estos discursos que se asemeje a una justificación racional de su validez. 5. De esta manera, la crítica victoriosa de las ideologías se ha transformado en un renovado argumento en defensa de la fe ciega. 6. La crítica despiadada de todo dogmatismo culminó en un resurgimiento inesperado del credo que Amsterdam. Sin embargo, cuando Meillas Sox señala sarcásticamente como la crítica kantiana de la metafísica idealista racional abre el espacio para el fideísmo irracional, extrañamente ignora en qué medida puede decirse lo mismo de su propia posición. ¿No abre también su crítica materialista del correlacionismo el camino hacia una nueva divinidad, como sabemos por sus textos, en su mayoría inéditos, sobre el inexistente Dios virtual? Tenemos que dejar de lado aquí numerosas y brillantes líneas de pensamiento en After Finatiet, como por ejemplo la deducción precisa y perspicaz que Meillas Sox realiza sobre por qué la afirmación de la contingencia radical del ser se sigue que hay algo y no nada, y el salto del concepto universal a la realidad empírica efectiva es siempre contingente. Es decir, la existencia real de una entidad no puede deducirse de la necesidad interna de su concepto. Lo que esto significa es que, si un ser es necesario, entonces siempre puede no existir. Si no obstante un ser es radicalmente contingente, entonces algo, contingente, tiene que existir. 7. Esta visión está conectada a la inversión que realiza Meillas Sox de la prueba ontológica de Dios. Es la misma radical contingencia del ser la que nos permite saltar del concepto a la realidad, demostrar que alguna entidad, contingente, necesariamente tiene que existir. Y, a diferencia de la típica opinión sobre Hegel, por desgracia compartida por Meillas Sox, la rehabilitación hegeliana de la prueba ontológica de la existencia de Dios de ninguna manera rehabilita también el salto, ilegítimo, del concepto a la existencia real. Hegel puede pasar a la existencia de algo y no nada, precisamente porque su punto de partida es la pura contingencia del ser. En otra, interpretación ambigua de Hegel, Meillas Sox afirma que el principio dialéctico de contradicción, las contradicciones están realmente presentes en las cosas, excluye cualquier cambio, el cambio significa una transformación de P no P, de una característica en su contrario, pero puesto que en una contradicción una cosa ya es su opuesto, no tiene dirección hacia la que desarrollarse. El universo que encarna plenamente la realidad de la contradicción sería un inmóvil universo idéntico a sí mismo en el que las notas contradictorias coincidirían inmediatamente. En el universo real las cosas se mueven, cambian en el tiempo, precisamente porque no pueden ser directamente a y no a, solo pueden cambiar gradualmente de a no a. Existe el tiempo porque el principio de la identidad y no contradicción se resiste a la afirmación directa de la contradicción. Es por eso que Hegel no es un filósofo de la evolución, del movimiento y el desarrollo. El sistema de Hegel es estático. Cada evolución está contenida en la autoidentidad temporal del concepto. Aquí, sin embargo, Meillas Sox ignora la idea central del movimiento dialéctico hegeliano. La contradicción es necesaria y al mismo tiempo imposible, es decir, una cosa finita precisamente no puede ser a la vez a y no a, por lo que el proceso a través del cual se ve obligada a asumir la contradicción equivale a su aniquilación. No es de extrañar, entonces,
que Hegel fuera el primero en esbozar los contornos de una temporalidad lógica, incluso en la esfera del razonamiento conceptual puro, la sucesión de movimientos no funciona como una cadena temporal de consecuentes. Algunos movimientos lógicos, precisamente los correctos, pueden hacerse solo después de que otros movimientos, erróneos, se hayan hecho. Así, Meillassox interpreta la atemporalidad del proceso dialéctico de un modo demasiado inmediato, no consigue comprender cómo, para Hegel, la contradicción no se opone a la identidad, sino que es su misma esencia. Contradicción, no solo es lo imposible real a causa del cual ninguna entidad puede ser totalmente autoidéntica, contradicción, es la autoidentidad pura como tal, la coincidencia tautológica de forma y contenido, de género y especie, en la afirmación de la identidad. Hay tiempo, hay desarrollo, precisamente porque los contrarios no pueden coincidir directamente. Ahí reside ya la lección a extraer del comienzo mismo de la lógica, cómo pasamos de la primera identidad de los contrarios, ser y nada, al devenir, que luego se estabiliza en algo, ese. Si ser y nada son idénticos, si se superponen, ¿por qué avanzan? Precisamente porque ser y nada no son directamente idénticos, el ser es una forma, la primera determinación formal conceptual, cuyo único contenido es la nada, la pareja ser barra diagonal nada forma la mayor contradicción, que es imposible, y para resolver esta imposibilidad, este punto muerto, se pasa al devenir, a la oscilación entre los dos polos. Pero volvamos al tema central de After Finitude, la implicación mutua de contingencia de la necesidad y necesidad de la contingencia. No solo toda necesidad es contingente, sin fundamento, sin razón, y siempre ante la perenne posibilidad de colapsar, sino que, con más razón aún, lo único que es absolutamente necesario es la contingencia misma, de las leyes de la naturaleza y de su necesidad. La belleza y la fuerza de la argumentación de Meillassox consiste en que la conclusión que extrae de esta afirmación incondicional de la contingencia no es alguna especie de relativismo agnóstico universalizado, sino, por el contrario, la afirmación de la accesibilidad cognitiva de la realidad en sí, la forma en que es independientemente de la existencia humana. La finitud, a la que alude el título del libro, es la finitud del sujeto trascendental kantiano que constituye la realidad objetiva, fenoménica. La meta de Meillassox consiste nada menos que en demostrar, después de Kant, teniendo en cuenta la revolución kantiana, la posibilidad del conocimiento del en sí nouménico. Rehabilita la antigua distinción entre las propiedades primarias de los objetos, que pertenecen a los objetos independientemente de su ser percibidos por los seres humanos, y sus propiedades secundarias, color, sabor, que existen solo en la percepción humana. El criterio básico de esta distinción es científico, a saber, la posibilidad de describir un objeto en términos matematizados. Todos aquellos aspectos del objeto que se pueden formular en términos matemáticos pueden ser concebidos significativamente como propiedades del objeto en sí mismo. 8. Según Meillassox, la ironía más grande de toda la historia de la filosofía es la denominación del giro kantiano como revolución copernicana. Su giro es, por el contrario, una contrarrevolución ptolemaica contra el descentramiento galileano del universo, del todo geocéntrico y ordenado teleológicamente propio del ordenado mundo medieval, al gris, universo infinito de la ciencia cuya única expresión adecuada la dan las fórmulas matematizadas. Aunque la tarea original de Kant, tal como es planteada en su crítica de la razón pura, consiste en proporcionar un fundamento ontológico para la obvia validez universal de la ciencia moderna, newtoniana, su fundamentación no es más que la negación de la premisa ontológica más básica de la ciencia moderna. Mientras que las ciencias naturales pretenden describir la realidad del modo en que realmente es, independientemente de nuestras observaciones y de los significados que introyectamos en ella en virtud del carácter interesado de dichas observaciones, la fundamentación trascendental de las ciencias naturales afirma que la realidad objetiva, descrita por las ciencias, depende de un marco trascendental subjetivo, está subjetivamente constituida, o bien que el carácter desinteresado y neutral de la ciencia se sostiene por ciertos intereses o actitudes prácticas, por ejemplo, para Heidegger la actitud de manipulación tecnológica y la explotación de la naturaleza. Meillassox es muy claro acerca de cómo su objetivo principal aquí no es tanto el propio Kant como los filósofos del siglo XX, desde Husserl hasta Heidegger, que hacen hincapié en la ingenuidad de las ciencias naturales, en su crudo naturalismo, en el carácter abstracto de su descripción de la realidad. Como afirmaran de manera paradigmática el último Husserl y el joven Heidegger, la mirada científica, objetiva, sobre la realidad siempre está ya fundamentada en nuestra inmersión humana, en un mundo de la vida, Lebenswelt, histórico concreto, ya que no encaramos las cosas principalmente como objetos de observación neutral, sino como algo, ya a la mano, algo que pertenece a la totalidad de nuestra existencia,
comprometida prácticamente. 9. El dilema que se plantea aquí también puede expresarse en términos de la tradicional distinción entre génesis y valor de una proposición científica. Un partidario del objetivismo científico con toda probabilidad aceptaría la mayoría de las afirmaciones acerca de cómo la ciencia está siempre enraizada en un mundo de la vida histórico concreto, etc. No haría más que añadir que, si bien estas afirmaciones describen adecuadamente la génesis empírica de las ciencias naturales, es epistemológicamente ilegítimo considerar que afectan también a su validez cognitiva. Un ejemplo ligeramente simplificado, mientras que es probablemente cierto que la física galileana no podría haber surgido al margen del desarrollo de la economía de mercado capitalista y de la perspectiva de dominio tecnológico sobre la naturaleza, este hecho no invalida la verdad objetiva y científica de los descubrimientos de Galileo, se mantienen vigentes con independencia de sus orígenes contingentes. Para un filósofo trascendental, sin embargo, el vínculo entre conocimiento científico y sus presupuestos históricos tiene que ver con el propio estatuto epistemológico del conocimiento científico. Las ciencias naturales no describen y barra diagonal o explican la realidad, tal como es independientemente de nosotros, sino que escriben y barra diagonal o explican la realidad tal como aparece solo desde dentro de cierto horizonte de sentido históricamente determinado, y por tanto están, stricto sensu, fuera de este horizonte. Sin embargo, están tan claras las cosas como parece respecto a la contrarrevolución tolemaica de Kant. Tanto Kant como Freud afirman haber repetido el giro copernicano en sus respectivos dominios. Respecto a Freud, el significado de esta referencia parece bastante simple, al igual que Copérnico demostró que nuestra Tierra no es el centro del universo, sino un planeta que gira alrededor del Sol, y por eso está descentrada y gira alrededor de otro centro. Freud también demostró que el ego, consciente, no es el centro de la psique humana, sino en última instancia un epifenómeno, una órbita satelital alrededor del auténtico centro, el inconsciente o el ello. Con Kant, las cosas son más ambiguas. En un primer acercamiento, en el que se basa Meillas-Socks, parece que en realidad hizo justo lo contrario del giro copernicano. No es la premisa fundamental de su filosofía trascendental que las condiciones de posibilidad de nuestra experiencia de los objetos sean al mismo tiempo las condiciones de posibilidad de estos mismos objetos, de modo que, en lugar de un sujeto que en su cognición tiene que acomodarse a alguna medida externa, descentrada, de la verdad, los objetos tienen que seguir al sujeto, ya que es el propio sujeto quien, desde su posición central, constituye los objetos del conocimiento. Sin embargo, si uno lee la referencia de Kant a Copérnico con atención, queda claro que el énfasis no está en el cambio del centro, sino en algo muy diferente, está en el estatuto del propio sujeto. Ocurre aquí como con los primeros pensamientos de Copérnico. Viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes y aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos. 10. Las palabras exactas en alemán, die Zuschauer sich drehen, no tanto girar alrededor de otro centro como girar o rotar alrededor de sí mismos. 11. Dejan claro lo que le interesa a Kant. El sujeto pierde su estabilidad o identidad y es reducido al puro vacío sin sustancia del vórtice abismal que gira sobre sí mismo, llamado apercepción trascendental. Y en este contexto se puede situar el retorno Freud de Lacan. Resumiéndolo al máximo, Lacan interpreta la referencia freudiana al giro copernicano en el sentido kantiano original, como un hacer valer no tanto el simple desplazamiento del centro, del ego al ello o inconsciente como el auténtico, foco importante de la psique humana, sino la transformación del sujeto, del ego sustancial idéntico a sí mismo, el sujeto psicológico lleno de emociones, instintos, disposiciones, etc., a lo que Lacan llama el sujeto barrado, dólar, el vórtice de negatividad autorrelacionada del deseo. En este preciso sentido el sujeto del inconsciente no es otro que el cogito cartesiano. ¿Cómo logra entonces Meillas-Socks dar cuenta del cambio o inversión que va del cierre trascendental correlacionista a la apertura de nuestro conocimiento hacia el en sí, a la accesibilidad de lo en sí? El horizonte último del correlacionismo trascendental es el de la facticidad, las cosas son del modo en que son, one varum, como dijo Angelus Silesius. Nuestra finitud insuperable implica que, en última instancia, las cosas se nos aparecen sin razón, no hay necesidad en el modo específico de su aparición, siempre existe la posibilidad de que pudieran ser, o haberlo sido, de otro modo. Fue Heidegger quien llevó esta línea de razonamiento al extremo, una línea que tiene una larga historia en el pensamiento moderno, desde sus inicios en Duns Scotus y Descartes, que defendían el voluntarismo radical de la creación divina. No hay ninguna razón cuya necesidad limite la libertad de Dios. Si Dios decidiera que 2 más 2 igual a 5 y no 4, así sería, pasando por figuras como el último Schelling, que, contra Hegel, insistió en la total contingencia del acto de la creación. Dios también podría haber decidido no crear el mundo.
la realidad última es el abismo de la libertad divina. Aquí hay un vínculo entre los opuestos aparentes de la irracional afirmación decisionista / diagonal voluntarista, de la contingencia radical y del universo científico de las leyes naturales. Para la moderna ciencia matematizada, toda necesidad descubierta es contingente, no hay necesidad de la necesidad misma. Por eso el Papa Benedicto estaba en lo cierto al acusar a la ciencia moderna de irracionalidad y ver en el cristianismo una defensa de la razón contra la irracionalidad científica. El Ereignis de Heidegger, el acontecimiento / diagonal llegada de una nueva época histórica, de un nuevo modo de apertura del ser, o por decirlo en términos inadecuados pero, no obstante, apropiados, de un nuevo horizonte trascendental de sentido, afirma la facticidad radical o contingencia de lo trascendental. No hay necesidad, no hay razón, no hay un porqué en el hecho de que la realidad se abra a nosotros dentro de este y no de otro horizonte trascendental de sentido, no hay ningún proceso lógico más profundo que regule la sucesión de las épocas del ser. La historia del ser es un juego abismal, es decir, Ereignis no es un fundamento o agente más profundo que regule la sucesión de las apariciones históricas del ser. Ereignis es la serie de estas apariciones como acontecimientos abismales, como cosas que, en el sentido más radical imaginable, simplemente acaecen. El error del correlacionismo trascendental no reside en esta completa afirmación de la facticidad, de la contingencia ontológica radical, sino, por el contrario, en la limitación, filosóficamente incoherente, contradictoria en sí misma, de esta facticidad. El correlacionismo interpreta la facticidad última, el one varum, de nuestra realidad, como la marca indeleble de nuestra finitud, mediante la cual resultamos condenados para siempre a permanecer atrapados detrás del velo de ignorancia que nos separa del incognoscible absoluto. Es aquí donde Meillas-Sox ejecuta un tour de force especulativo auténticamente hegeliano, demostrando cómo la salida de este impasse no consiste en sortearlo afirmando que pese a todo podemos atravesar el velo de ignorancia y llegar al absoluto, sino afirmarlo y extrapolar todas las consecuencias. El problema con el agnosticismo trascendental respecto al en sí no es que sea demasiado escéptico o que vaya demasiado lejos, sino que siga atascado a mitad de camino. ¿En qué consiste entonces la operación de Meillas-Sox? El problema mismo, el obstáculo, aparece retroactivamente como su propia solución, ya que la cosa es lo que nos impide acceder directamente a la cosa misma. La lógica de la inversión final no es exactamente la misma que en el análisis de Adorno sobre el carácter antagonista del concepto de sociedad. En una primera aproximación, la división entre los dos conceptos de sociedad, la individualista y nominalista anglosajona, y el concepto organicista de la sociedad en Durkheim como una totalidad que preexiste a los individuos, parece irreductible, parece que estemos frente a una auténtica antinomia kantiana que no puede resolverse a través de una síntesis dialéctica superior que eleve la sociedad a una inaccesible cosa en sí. En un segundo análisis, sin embargo, uno solamente necesita tomar nota de cómo esta antinomia radical que parece bloquear nuestro acceso a la cosa ya es la cosa en sí. La característica fundamental de la sociedad actual es el antagonismo irreconciliable entre la totalidad y el individuo. Meillas-Sox hace exactamente lo mismo con respecto a la experiencia de la facticidad y / diagonal o contingencia absoluta, transfiere lo que los partidarios trascendentales de la finitud consideran una limitación de nuestro conocimiento, la idea de que podemos estar totalmente equivocados acerca de nuestro conocimiento, que la realidad en sí misma puede ser totalmente diferente de nuestro concepto de ella, a la propiedad ontológica positiva esencial de la realidad en sí misma, el absoluto, simplemente es la capacidad de ser otro como tal, como teorizó el agnóstico. El absoluto es la transición posible, desprovista de razón, de mi estado hacia cualquier otro estado. Pero esta posibilidad ya no es una posibilidad de la ignorancia, concretamente una posibilidad que no es más que el resultado de mi incapacidad de conocer, más bien es el conocimiento de la posibilidad muy real. 12. En el corazón de lo en sí. Debemos mostrar por qué el pensamiento, lejos de experimentar sus límites intrínsecos mediante la facticidad, experimenta más bien su conocimiento del absoluto a través de la facticidad. Debemos aprender de hecho no la inaccesibilidad del absoluto, sino el desvelamiento del en sí y la propiedad eterna de lo que es, como opuesto a la deficiencia perenne en el pensamiento de lo que es. De este modo, la facticidad se mostrará como un conocimiento del absoluto porque vamos a colocar de nuevo en la cosa misma aquello que erróneamente consideramos que era una incapacidad en el pensamiento. En otras palabras, en vez de concebir la ausencia de razón inherente a todo como un límite que el pensamiento encuentra en su búsqueda de la razón última, debemos comprender que esta ausencia de la razón es y solo puede ser la propiedad definitiva y última de la entidad. 13. La paradoja de esta conversión cuasi mágica del obstáculo epistemológico en premisa ontológica es que, a través de la facticidad, y solo a través de ella, somos capaces de abrirnos camino hacia él absoluto,
14. La radical contingencia de la realidad, esta posibilidad abierta, todo es igualmente posible, es un absoluto que no puede desabsolutizarse sin ser una vez más pensando como absoluto. 15. En este caso, también hay que establecer un vínculo con el conflicto teórico acerca de cómo interpretar la indeterminación en física cuántica. Para los físicos cuánticos ortodoxos, esta indeterminación epistemológica es simultáneamente ontológica, una propiedad de la realidad misma que es, en sí misma, indeterminada, mientras que para aquellos que se aferran al clásico realismo de la necesidad, de Einstein en adelante, la indeterminación epistemológica solo puede significar que la física cuántica no ofrece una completa descripción de la realidad, que debe haber algunas variables ocultas que no se están teniendo en cuenta. Por decirlo de una manera un tanto problemática y exagerada, los críticos einsteinianos tratan de volver a kantianizar la física cuántica, excluyendo de su alcance a la realidad en sí. Meyasox es muy consciente de que la física cuántica, con su principio de incertidumbre y el énfasis en el papel que el observador desempeña en el colapso de la función de onda, parece socavar la noción de la realidad objetiva independiente de cualquier observador, dando así un impulso inesperado al trascendentalismo kantiano. Sin embargo, como él mismo señala, su similitud es engañosa, y oculta una diferencia fundamental. Sin duda, la presencia de un observador puede llegar a afectar la realización efectiva de una ley física, como es el caso de algunas leyes de la física cuántica, pero el solo hecho de que un observador pueda influir en la ley es en sí mismo una propiedad de la ley, que no depende de la existencia de un observador. 16. En resumen, mientras que en el trascendentalismo de Kant el observador, sujeto constituye lo que se observa, en la física cuántica la propia función activa del observador es reinscrita en la realidad física. ¿Cómo, entonces, puede este acceso al absoluto conciliarse con la obvia limitación de nuestro conocimiento de la realidad? Una referencia a Brecht puede ser de alguna ayuda aquí. En una de sus reflexiones teatrales, Brecht se opuso ferozmente a la idea de que el fondo del escenario debe expresar la profundidad impenetrable del todo de la realidad, como un oscuro origen de las cosas a partir del cual todo lo que vemos y sabemos se muestra fragmentario. Para Brecht, idealmente el fondo de un escenario debe estar vacío, blanco, señalando que, detrás de lo que vemos y experimentamos no hay un origen o fundamento secreto. Esto no implica de ninguna manera que la realidad sea transparente para nosotros, que lo sabemos todo, por supuesto. Hay infinitas lagunas, pero la clave es que estas lagunas son solo eso, lagunas, espacios en blanco, cosas que simplemente no sabemos, no una realidad sustancial, más profunda. Ahora llegamos al quid auténticamente especulativo de la argumentación de Meillas-Sox, cómo justificar este paso de, o inversión de, la limitación epistemológica a una característica ontológica positiva. Como hemos visto, la crítica trascendental concibe la facticidad como marca de nuestra finitud, de nuestras limitaciones cognitivas, de nuestra incapacidad para acceder al absoluto en sí. Para nosotros, para nuestra razón finita, la realidad se nos aparece como contingente, o nevarum, pero considerada en sí misma bien puede ser cierto que la realidad es no contingente, regulada por una profunda necesidad espiritual o natural, por lo que somos meras marionetas de un mecanismo trascendente, o que nuestro yo está generando él mismo la realidad que percibe, etc. En otras palabras, para el trascendentalista siempre existe una radical posibilidad de la ignorancia. 17. Ignoramos cómo es realmente la realidad, siempre existe la posibilidad de que la realidad sea radicalmente otra respecto a la forma en que se nos presenta. Entonces, ¿cómo da el paso Meillas-Sox de esta limitación epistemológica al acceso único al absoluto? De un modo profundamente hegeliano, se sitúa en este punto la coincidencia paradójica de posibilidad y realidad efectiva. ¿Cómo eres capaz de pensar esta posibilidad de la ignorancia? La verdad es que eres capaz de pensar esta posibilidad de la ignorancia solo porque realmente has pensado la absolutidad de esta posibilidad, es decir, su carácter no correlacional. 18. La prueba ontológica de Dios se invierte aquí de un modo materialista. No se trata de que si podemos pensar la posibilidad de un ser supremo esto implique su realidad efectiva. Por el contrario, el hecho de que podamos pensar la posibilidad de una contingencia absoluta de la realidad implica su realidad. Es decir, si podemos pensar la posibilidad de su ser otro y la brecha radical entre la forma en que la realidad se nos presenta y cómo es en sí misma, esto implica que la realidad en sí misma es radicalmente contingente. En ambos casos estamos tratando con el paso directo del concepto de existencia, a la existencia que es parte del concepto. Sin embargo, en el caso de la prueba ontológica de Dios, el término que media entre la posibilidad del pensamiento y la realidad efectiva es la perfección. El concepto mismo de un ser perfecto incluye su existencia, mientras que en el paso que realiza Meillas-Sox del concepto a la existencia, el término mediador es la imperfección. Si podemos pensar nuestro conocimiento de la realidad, la forma en la que la realidad se nos aparece, como un proceso que ha fracasado radicalmente, y es radicalmente diferente de lo absoluto,
entonces esta brecha, entre el para nosotros y el en sí, debe ser parte del absoluto mismo, de modo que la característica que parecía destinada a mantenernos alejados para siempre del absoluto es la única característica que directamente nos une al absoluto. ¿Y acaso no se trata exactamente del mismo giro que se produce en el centro de la experiencia cristiana? Es la separación radical del hombre respecto a Dios la que nos une con Dios, ya que, en la figura de Cristo, Dios se separa completamente de sí mismo. La clave no es tanto superar la brecha que nos separa de Dios, sino tomar nota de cómo esta brecha es interna a Dios mismo, el cristianismo como versión definitiva del chiste de Rabinovich. Solo cuando experimento el dolor infinito de la separación de Dios puedo compartir una experiencia con Dios mismo, Cristo en la cruz. Hay dos cosas que deben tenerse en cuenta aquí. En primer lugar, cuando Meillas-Sox afirma la contingencia como la única necesidad, su error es concebir esta afirmación según el lado masculino de las fórmulas lacanianas de la sexuación, es decir, de acuerdo con la lógica de la universalidad y su excepción constitutiva, todo es contingente, con la excepción de la contingencia misma, que es absolutamente necesaria. La necesidad se convierte así en la garantía externa de la contingencia universal. Pero, ¿qué hay respecto al no todo de la contingencia? No hay nada que no sea contingente, y por eso el no todo es contingente. Simultáneamente está el no todo de la necesidad, no hay nada que no sea necesario, por lo que no todo es necesario. El no todo es necesario, lo que significa que de vez en cuando se produce un encuentro contingente que socava la necesidad predominante, el espacio de posibilidades sostenidas por esta necesidad, de modo que en ella sí ocurre, lo imposible. 19. ¿Cómo se relacionan estos dos no todos? Puesto que la realidad es contingente, deberíamos comenzar con el no todo de la contingencia, y es a partir de la contingencia como, contingentemente, surgen las necesidades. En segundo lugar, debemos tomar nota del uso frecuente y sistemático de Meillas-Sox de términos hegelianos, incluso, y especialmente, en su crítica a Hegel. Por ejemplo, caracteriza en repetidas ocasiones su posición como especulativa, en el sentido de la afirmación poskantiana de la accesibilidad a nuestro conocimiento del absoluto, en contraste con el dogmatismo precrítico, metafísico, que reclama el acceso a la necesidad absoluta trascendente. Paradójicamente, para el Hegel es un metafísico, a pesar de que fue precisamente Hegel quien situó las posiciones metafísica, crítica, en el sentido kantiano, y especulativa, como las tres posturas básicas del pensamiento respecto a la realidad, dejando claro que su propia posición, especulativa, solo puede surgir cuando uno ha aceptado plenamente la lección de la posición crítica. No es de extrañar que Meillas-Sox, siguiendo a Hegel, designe su propia posición como la del saber absoluto, caracterizado de un modo totalmente hegeliano como el principio de una autolimitación o autonormalización de la omnipotencia del caos. 20, en una palabra, como el surgimiento de la necesidad a partir de la contingencia. Solo podemos esperar desarrollar un conocimiento absoluto, un conocimiento del caos que simplemente no continúe repitiendo que todo es posible, a condición de que produzcamos proposiciones necesarias acerca de él, al margen de la proposición de su omnipotencia. Pero esto requiere que descubramos normas o leyes a las que el caos mismo está sometido. Pero no hay nada por encima del poder del caos que lo obligue a someterse a una norma. Si el caos está sometido a límites, entonces esto solamente puede ser un límite que viene de la naturaleza misma del caos, de su propia omnipotencia, o, para que una entidad pueda ser contingente e innecesaria de este modo, no puede ser cualquier cosa. Esto supone que para ser contingente e innecesaria, la entidad debe conformarse a ciertas condiciones determinadas, que pueden concebirse como determinado número de propiedades absolutas de lo que hay. 21. No es este exactamente el programa de Hegel. Para Hegel las leyes necesarias son contingentes en el sentido de que son porque son, no cabe preguntarse el por qué. De una manera especulativa hegeliana, las regularidades de la naturaleza son precisamente la más alta afirmación de la contingencia. Cuanto más regularmente se comporta la naturaleza, siguiendo sus leyes necesarias, más contingente es esta necesidad. La contingencia radical no solo no excluye, sino que incluso prefiere la estabilidad de las leyes. La mayor contingencia se da cuando las leyes son eternas, inmutables, pero contingentemente, sin ninguna razón. En el comienzo de la lógica de Hegel, tenemos el proceso del devenir, la unidad de ser y nada, que es el proceso completamente contingente de generación de una multiplicidad de Olgos. El infinito espurio, de Olgos y algo otros es el caos, sin ninguna necesidad que le subyazca o regule, y todo el desarrollo de la lógica de Hegel es el despliegue del proceso inmanente de
autolimitación o autonormalización de la omnipotencia del caos, comenzamos entonces a entender aquello en lo que consistiría el discurso racional sobre la sinrazón. Una sinrazón que no es irracional, sería el discurso que tiene como objetivo establecer las limitaciones a las que una entidad debe someterse con el fin de ejercer su capacidad de no ser y su capacidad de ser otro. 22. Esta capacidad de ser otro, tal como se expresa en la brecha que separa el para nosotros y el en sí, en la posibilidad de que la realidad en sí sea totalmente diferente de la forma en que se nos presenta, es la autodistancia del en sí, la negatividad en el corazón mismo del ser. Esto es lo que señala Meillas-Sox en una proposición maravillosamente densa: la cosa en sí no es otra cosa que la facticidad de las formas trascendentales de representación, no es otra cosa que el radical carácter contingente de nuestro marco de realidad. 23. Ver la realidad del modo en que realmente es, supone no ver otra realidad, más profunda, debajo de ella, sino ver esta misma realidad en su total contingencia. ¿Por qué Meillas-Sox no reconoce abiertamente la naturaleza hegeliana de su descubrimiento? La primera razón, al menos, es simple: él aprueba la interpretación típica de la dialéctica hegeliana como la descripción del necesario autodespliegue del concepto. La metafísica hegeliana mantiene la necesidad de un momento de irremediable contingencia en el despliegue del absoluto, un momento que acaece en la naturaleza como pura contingencia, la realidad privada de realidad efectiva, la pura finitud cuyo caos y gratuidad son refractarias al trabajo del concepto. Pero esta contingencia se deduce del despliegue del absoluto, que en sí, o a totalidad racional, se ve privado de contingencia. Por lo tanto, en Hegel la necesidad de la contingencia no se deriva de la contingencia como tal ni de la contingencia por sí sola, sino de un todo que es ontológicamente superior a esta última. 24. Meillas-Sox simplifica aquí la auténtica relación hegeliana entre necesidad y contingencia. En una primera aproximación, parece que la unidad que los incluye es la necesidad, que la propia necesidad postula y media la contingencia como el campo externo en el que se expresa o se hace efectivamente real. La propia contingencia es necesaria, es el resultado de la autoexteriorización y automediación de la necesidad conceptual. Sin embargo, es crucial suplementar esta unidad con su contrario, con la contingencia como unidad que se incluye a sí misma y a la necesidad, la elevación misma de una necesidad a principio estructurador del espacio contingente de una multiplicidad, es en sí un acto contingente, casi podría decirse, el resultado de una lucha contingente, abierta, por la hegemonía. Este cambio corresponde a la transición de ese dólar, de la sustancia al sujeto. El punto de partida es una multitud contingente, a través de su automediación, autoorganización espontánea, la contingencia engendra o postula su necesidad inmanente, del mismo modo en que la esencia es el resultado de la automediación del ser. Una vez que surge la esencia, postula sus propios presupuestos, retroactivamente, es decir, asume y subsume sus presupuestos como momentos subordinados de su autorreproducción. El ser es transustanciado en una apariencia. Esta postulación, sin embargo, es retroactiva. Esto nos lleva a la táctica básica de Meillas-Sox, y profundamente hegeliana en este aspecto: el movimiento desde la brecha que nos separa del en sí, a los seres humanos finitos, a la brecha que es inmanente a lo en sí. Este movimiento es estrictamente correlativo al movimiento que realiza Lacan del deseo hacia la pulsión. La pulsión es trascendental, su espacio pertenece a la fantasía que llena el vacío del objeto, cosa primordial perdido. En definitiva, el deseo es kantiano, la pulsión es hegeliana. El objeto ya lacaniano como el objeto que se superpone con su pérdida, que surge en el momento mismo de su pérdida, de modo que todas sus encarnaciones fantasmáticas, del pecho a la voz y la mirada, son figuraciones metonímicas del vacío, de la nada. Se mantiene en el horizonte del deseo. El verdadero objeto causa del deseo es el vacío llenado por sus encarnaciones fantasmáticas. Si bien el objeto ya es también el objeto de la pulsión, como subraya Lacan, la relación es aquí completamente diferente, aunque en ambos casos el vínculo entre el objeto y la pérdida es crucial. En el caso del objeto ya como objeto causa del deseo tenemos un objeto que es originariamente perdido, que coincide con su propia pérdida y surge como perdido, mientras que en el caso de objeto ya como objeto de la pulsión, el objeto es directamente la pérdida misma. En la transición del deseo a la pulsión, pasamos del objeto perdido a la pérdida misma como un objeto. En otras palabras, el extraño movimiento llamado pulsión no está impulsado por la búsqueda imposible del objeto perdido, es un impulso de escenificación directa de la pérdida misma, la brecha, el corte, la distancia. Hay por lo tanto una doble distinción que debe establecerse aquí, no solo entre el objeto y en su estatuto fantasmático y posfantasmático, sino también, dentro del dominio posfantasmático mismo, entre el objeto causa del deseo perdido y el objeto pérdida de la pulsión. Por tanto, es erróneo afirmar que la pulsión de muerte pura sería la imposible voluntad total de autodestrucción.
una autoaniquilación estática en la que el sujeto se reuniría con la plenitud de la cosa materna, pero que esta voluntad no es realizable, se bloquea, se adhiere a un objeto parcial. Una noción así traduce la pulsión de muerte a los términos del deseo y su objeto perdido, es en el deseo donde el objeto positivo es un sustituto metonímico del vacío de la cosa imposible, en el deseo, la aspiración de plenitud se transfiere a los objetos parciales, esto es lo que Lacan llama la metonimia del deseo. Tenemos que ser muy precisos aquí para no pasar por alto la idea clave de Lacan, y con ello confundir deseo y pulsión. La pulsión no es un anhelo infinito por la cosa que queda fijado en un objeto parcial, la pulsión es esta fijación, en la que reside la dimensión de muerte de cada pulsión. La pulsión no es un impulso universal, hacia la cosa incestuosa, bloqueado y roto, sino que es este mismo freno, un freno al instinto, su atascamiento, como diría Eric Sandner, 25. La matriz elemental de la pulsión no consiste en trascender todos los objetos particulares hacia el vacío de la cosa, que es accesible entonces solo en su sustituto metonímico, sino que tiene que ver con nuestra libido, que queda, atascada, en un objeto particular, condenado a circular alrededor de él para siempre. En consecuencia, como ya hemos visto, el concepto de pulsión hace que la alternativa, quemarse en la cercanía excesiva a la cosa o mantenerse a distancia, sea falsa. En la pulsión, la cosa misma, es una circulación alrededor del vacío, o, mejor dicho, agujero, no vacío. Dicho de otro modo, el objeto de la pulsión no está relacionado con la cosa como un relleno de su vacío, la pulsión es literalmente un movimiento contrario al deseo, no persigue una plenitud imposible. Forzado a renunciar a ella, queda atascado en su resto, un objeto parcial. La pulsión es el impulso de quebrar el todo de la continuidad en la que estamos inmersos e introducir un desequilibrio radical en él, y la diferencia entre pulsión y deseo es precisamente esa. En el deseo, este corte, esta fijación en un objeto parcial, es como si dijéramos, trascendentalizado, trasladado a un sustituto para el vacío de la cosa. A partir de esta paradoja de la pulsión, podemos situar la limitación del realismo especulativo en el hecho de que inmediatamente se divide en cuatro orientaciones que forman una especie de cuadrado semiótico greimasiano: el materialismo especulativo, de Meillas-Socks, la filosofía orientada a objetos, de Harman, 26, el neovitalismo de Grant, 27, y el nihilismo radical de Brassier. Los dos ejes en los que se colocan estas cuatro posiciones son divino/diagonal secular y científico/diagonal metafísico. Aunque tanto Meillas-Socks como Brassier abogan por una visión científica de la realidad en cuanto radicalmente contingente y aprehensible a través de la ciencia formalizada, Brassier también hace suyo el reduccionismo científico, pero Meillas-Socks deja el espacio abierto para una divinidad no existente que reparará todas las injusticias del pasado. Por otro lado, tanto Harman como Grant abogan por un enfoque metafísico no científico, pero Harman opta por un panpsiquismo directamente religioso, o al menos espiritualista, delineando un programa de investigación de las capas cósmicas de la psique, y averiguando la realidad psíquica específica de las lombrices de tierra, el polvo, los ejércitos, la tiza y la piedra, mientras que Grant, de manera deleuziana, localiza la dimensión metafísica en la naturaleza misma, concibiendo el mundo de los objetos como productos de un proceso más primordial del devenir, voluntad, pulsión, etc. Lo que se destaca en este cuadrado semiótico son las dos posiciones que desestabilizan la presumible superposición de los dos ejes: divinidad metafísica versus reduccionismo científico secular. La cientificista afirmación de la contingencia radical en Meillas-Socks, que sin embargo deja abierto el espacio para un Dios no existente que puede surgir para reparar las injusticias del pasado, y la metafísica vitalista anticientificista de Grant, que sigue siendo, no obstante, naturalista/diagonal materialista. La brecha que llenan estas dos opciones adicionales señala que el precio que paga el realismo especulativo por dejar atrás el correlacionismo trascendental es que permanece atrapado en las antinomias precríticas tradicionales, es decir, que falta una dimensión en la oposición básica que define al realismo especulativo, realismo versus correlacionismo. ¿Cuál es esta dimensión? Ray Brassier tenía razón con su lema programático de nada sin atar: definitivamente habría que llegar hasta el final, desatando, a la nada, o dicho de otro modo, impulsando la secularización, hasta el final. Uno de los nombres del enemigo hoy es el pensamiento postsecular, la idea de que el proceso de desencantamiento ha llegado a su límite y que un nuevo regreso posmetafísico de lo sagrado está en camino, ya no basado en el acceso a un absoluto infinito, sino en nuestra propia finitud, en nuestro arraigo irreductible en el eventual finito, con su experiencia concreta de la vida corporal impregnada de significado. Con el fin de invertir esta tendencia, hay que empezar por el principio, con la inversión de la identidad del ser y el logos, formulado por primera vez por Parménides, en lo que fue el gesto inaugural de la filosofía: ser y pensar/diagonal hablar es lo mismo.
Esta igualdad debe ser concebida como negatividad, contra la noción platónica de que aquello de lo que se habla tiene que existir de alguna manera, solo se puede hablar de lo que no es, potencialmente, al menos, pues no hay discurso sin un agujero en el tejido de lo real, el hecho mismo de afirmar algo, señala este algo dentro del contexto de su potencial desaparición, o parafraseando a Parménides, pensar barra diagonal hablar y no ser son lo mismo. Además, este agujero en el tejido de lo real solo puede surgir si el propio real no es en última instancia nada más que un vacío, si todo lo que hay es, precisamente, no todo, un fragmento distorsionado que en última instancia es una metonimia de la nada. El problema aquí es la forma en que componemos este despliegue completo de la nada con el gran dilema del pensamiento contemporáneo, que es, parafraseando a Horaciar, concebimos la explicación científica de la realidad como fundamentada en nuestra experiencia concreta de la realidad, en nuestro Lebenswelt, o apoyamos una versión del reduccionismo científico, que trate de explicar nuestra propia experiencia de la realidad en términos científicos, en términos de la ciencia cognitiva, el darwinismo, etc. El primer enfoque es una versión de lo que Meyer-Sox llama correlacionismo, que también puede tener un acento deliberadamente materialista, como en lo que en su momento se llamó marxismo humanista, en el que la ciencia era vista como parte del compromiso práctico de la humanidad con la naturaleza, de modo que el problema es, una vez más, cómo salir de las limitaciones correlacionistas. En resumen, ¿puede la ciencia pensar la nada radical? Meyer-Sox afirma que mi posición, y, tal vez, la evadió, consiste al final en hacer del materialismo un correlacionismo fallido. Incluso desde Derrida, el materialismo parece haber tomado la forma de un correlacionismo enfermo, niega tanto el retorno a una etapa ingenua precrítica del pensamiento como cualquier investigación de lo que impide el círculo del sujeto, impide que se cierre armoniosamente sobre sí mismo. Ya sea el inconsciente freudiano, la ideología marxista, la diseminación derridiana, la indecibilidad del acontecimiento, lo real lacaniano considerado como lo imposible, etc., todo se supone que detectan la huella de una coincidencia imposible del sujeto consigo mismo, y por lo tanto de un residuo extracorrelacional en el que uno podría situar un momento materialista del pensamiento. Pero, de hecho, tales fallos solo son correlaciones ulteriores, para el sujeto siempre hay un acontecimiento indecidible, o un fracaso de la significación. A menos que caigamos en un realismo ingenuo, no podemos tratar estos fallos como efectos de una causa que definitivamente podría establecerse como externa al sujeto o incluso a la conciencia. En cualquier caso, un correlacionista no tendría dificultad en replicar que este tipo de materialismo es, o un falso idealismo, o un realismo dogmático al viejo estilo. Cuando una silla se vence, el vencimiento existe solo en relación a la silla, no independientemente de ella. Cuando uno atasca al sujeto, no se va fuera de él, más bien construye un sujeto, venceante, trascendental o especulativo, un sujeto que esté asegurado a priori, y según un auténtico saber absoluto, para el que las cosas siempre salen mal en su mundo de representaciones. 28. Como es habitual en Meyer-Sox, esta argumentación es precisa y directa. Mi sueño, diurno, es que si Lenin estuviera vivo y dispusiera de tiempo para leer mi libro Visión de Paralaje, su reacción a mi materialismo dialéctico habría sido algo así. Bajo la superficie de retórica materialista, se encuentra el viejo idealismo subjetivo. ¿Es realmente así? A primera vista el argumento es convincente, no afirmo que, bajo la correlación trascendental entre el sujeto, consciente, y la realidad, está el correlato entre el sujeto, del inconsciente, y su contrapunto objetual real barra diagonal imposible, S.A. Por extraña que parezca esta correlación, sigue teniendo sentido solamente si un sujeto está ya allí, es decir, no nos permite pensar la realidad sin sujeto. Pero, de nuevo, ¿de verdad es así? El punto clave que ignora Meyer-Sox es que este objeto real barra diagonal imposible es el modo de inscripción del sujeto en la realidad transsubjetiva, como tal, no es trascendental sino, lo que Derrida habría llamado, architrascendental, un intento de circunscribir el sujeto en devenir, el proceso transsubjetivo de la emergencia del sujeto. La crítica que de esto se deriva respecto a Meyer-Sox es que el verdadero problema no es pensar la realidad presubjetiva, sino pensar cómo podría haber surgido algo así como un sujeto dentro de ella. Sin este gesto, realmente hegeliano, cualquier objetivismo seguirá siendo correlacionista de un modo encubierto, su imagen de la realidad en sí misma sigue estando correlacionado, aunque de un modo negativo, con la subjetividad. Para hacer este gesto, no es suficiente con postular el sujeto, o, más bien, presuponerlo, como una aparición contingente. Si bien es esto cierto, hay que localizar los rastros de esta contingencia en una especie de cordón umbilical que une el sujeto a su real presubjetivo, y rompe así el círculo del correlacionismo trascendental. En otras palabras, lo que Meyer-Sox llama correlacionismo, enfermo o fracasado, lejos de ser una salida poco entusiasta de los límites correlacionistas,
es el componente clave de cualquier salida verdadera. No es suficiente con oponer a la correlación trascendental una visión de la realidad en sí, la correlación trascendental tiene que basarse en la realidad en sí, es decir, su posibilidad ha de explicarse en los términos de esta realidad. Como gustaba en repetir Niels Bohr, a quien a veces se le considera erróneamente como aquel que quiso trascendentalizar la física, en el nivel de la física de partículas no existe una medición objetiva, ningún acceso a la realidad objetiva, y no porque nosotros, nuestra mente, constituyamos la realidad, sino porque somos parte de la realidad que medimos, y por lo tanto carecemos de una distancia objetiva hacia ella. Es en este contexto de asimetría radical o no correlación entre sujeto y objeto, o pensamiento y realidad, donde puede verse claramente el punto en que la crítica del correlacionismo por parte de Meillassoux se queda corta. En su propio antitrascendentalismo, Meillassoux queda atrapado en el tema kantiano de la accesibilidad de la cosa en sí. Lo que experimentamos como realidad está totalmente determinado por nuestro horizonte subjetivo trascendental, o podemos llegar a saber algo sobre la forma en que la realidad es independiente de nuestra subjetividad. Meillassoux reclama haber logrado el mayor avance dentro de la realidad independiente, objetiva. Pero hay una tercera opción hegeliana, el verdadero problema que se deriva del gesto especulativo de Meillassoux, la transposición de la contingencia de nuestro concepto de la realidad a la cosa misma. No se trata de cuánto más se puede decir de la realidad en sí, sino de cómo encajan en la realidad nuestro punto de vista subjetivo y nuestra subjetividad en sí. El problema no es, podemos penetrar el velo de los fenómenos subjetivamente constituidos y llegar a las cosas en sí mismas, sino, cómo surgen los propios fenómenos dentro de la gris realidad, que se limita a ser, y cómo la realidad se redobla y comienza a aparecer ante sí misma. Para esto mismo necesitamos una teoría del sujeto que no implique ni subjetividad trascendental ni reducción del sujeto a una mera parte de la realidad objetiva. Esta teoría también nos permite formular de un modo nuevo lo que Meillassoux llama el problema del correlacionismo, la ancestralidad. Aquí, tanto Lacan como Hegel son antileninistas, porque su problema no es cómo llegar a la realidad objetiva que es independiente de su correlación con la subjetividad, sino cómo la subjetividad se inscribe en la realidad y por citar a Lacan de nuevo, no solo está la imagen en mi ojo, sino que también estoy yo en la imagen. Para dejar claro de nuevo este punto, en su rechazo del correlacionismo trascendental, la afirmación de que, para pensar la realidad, debe haber ya un sujeto para el que esta realidad aparece, Meillassoux permanece atrapado dentro de los márgenes de la oposición kantiana trascendental entre la realidad tal como se nos presenta y el más allá trascendente de la realidad en sí, independiente de nosotros. De un modo leniniano, de Lenin de materialismo y empiriocriticismo, Meillassoux afirma que podemos acceder y pensar la realidad en sí misma. Pero algo se pierde en este espacio definido por el dilema trascendental, algo que afecta a la esencia misma del descubrimiento freudiano, o el modo en que este descubrimiento fue expresado por Lacan, el giro barra diagonal curvatura inherente que es constitutivo del sujeto mismo. En otras palabras, lo que Lacan afirma es precisamente la discordia, constitutiva, irreductible, o no correlación, entre el sujeto y la realidad. Para que el sujeto pueda surgir, el imposible objeto que es sujeto debe ser excluido de la realidad, ya que es esta misma exclusión la que despeja el terreno para el sujeto. El problema no es pensar lo real fuera de la correlación trascendental, independientemente del sujeto, el problema es pensar lo real dentro del sujeto, el núcleo duro de lo real situado en el corazón mismo del sujeto, su centro éstimo. El verdadero problema del correlacionismo no es si podemos llegar al en sí tal como es al margen de cualquier correlación con el sujeto, o tal como lo viejo es, percibido desde el punto de vista de lo nuevo, sino que el verdadero problema es pensar lo nuevo mismo, en su devenir. El fósil no es lo viejo tal como era barra diagonales en sí mismo, el verdadero fósil es el sujeto mismo en su condición objetual imposible. El fósil soy yo mismo, la forma en la que me ve el gato cuando me mira aterrorizado. Esto es lo que realmente escapa a la correlación, no él en sí el objeto, sino el sujeto como objeto. Por lo general tenemos la división en el objeto, entre el objeto para nosotros y la forma en que el objeto es en sí, pero el pensamiento y el sujeto son concebidos como homogéneos. Lacan, sin embargo, introduce una fractura también en el sujeto, entre su pensamiento y, no el ser viviente real, sino, su no pensamiento pensando, su no pensamiento, entre el discurso y lo real, no la realidad. Así que la clave está no solo en superar el inaccesible en sí afirmando que, no hay nada más allá del velo de las apariencias excepto lo que el sujeto puso ahí, sino relacionar el en sí con la división en el propio sujeto. Meillassoux menciona irónicamente la, ridículamente ingeniosa, respuesta cristiana al desafío darwinista. Uno de los contemporáneos de Darwin propuso una simpática reconciliación entre la teoría evolutiva y la Biblia. La Biblia es literalmente verdad, el mundo fue creado en el año 4000 a.C., pero, ¿cómo explicamos entonces las fósiles? Pues fueron
creados directamente por Dios como fósiles, para dar a la humanidad la falsa impresión de vivir en un universo más viejo. Cuando Dios creó el universo, también incluyó en él vestigios de un pasado imaginario. La idea de Meillassoux es que el trascendentalismo poskantiano responde al desafío de la ciencia objetiva de una manera similar. Si para los literalistas teológicos Dios creó los fósiles para exponer a los hombres a la tentación de negar la creación divina, para poner a prueba su fe, los trascendentalistas poskantianos conciben como una trampa similar la espontánea noción cotidiana e ingenua de la realidad objetiva que existe independientemente de nosotros, exponiendo a los seres humanos a la prueba, desafiándolos a ver a través de esta evidencia y comprender cómo la realidad está constituida por el sujeto trascendental. 29. Deberíamos insistir no obstante en que la solución cristiana, absurda como teoría científica, tiene algo de verdad. Lo que Lacan llama el objeto, la contraparte objetual imposible real del sujeto, es precisamente este objeto, imaginado, fantasmático, virtual, que nunca existió positivamente en la realidad, surge a través de su pérdida, es creado directamente como un fósil. Simultáneamente, la exclusión de este objeto es constitutiva de la apariencia de realidad, puesto que la realidad, no lo real, es correlativa al sujeto, solo puede constituirse retirando de ella el objeto que es el sujeto, es decir, a través del retiro del correlato objetual del sujeto. O, por expresarlo en la vieja jerga de la lógica del significante, el sujeto solo es posible a partir de su propia imposibilidad, la imposibilidad de devenir un objeto. Lo que rompe el autocierre de la correlación trascendental no es, por lo tanto, la realidad trascendente que se escapa del alcance del sujeto, sino la inaccesibilidad del objeto que es el sujeto mismo. 30. Este es el auténtico, fósil, el hueso que es espíritu, por parafrasear a Hegel, y este objeto no es simplemente la plena realidad objetiva del sujeto, la reducción científica de la experiencia subjetiva a los procesos objetivos, como ocurre en biogenética, sino la no corpórea y fantasmática lamela. ¿Por qué esta pérdida primordial? ¿Porque una parte de lo real realiza este retiro constitutivo de la realidad? Precisamente porque el sujeto es una parte de la realidad, porque surge a partir de ella. Esta es la razón de que, si el sujeto debe surgir como un cogito no sustancial, su ser debe elevarse a un espectral objeto imposible que le acosa por siempre, y que puede asumir muchas formas fantasmáticas, desde la lamela hasta el doble. La correlación objeto-sujeto trascendental, oficial, de este modo se repliega a merced a una suerte de correlación negativa del sujeto y el objeto imposible real. Antes de relacionarse con objetos que son parte de la realidad externa, el sujeto se ve acechado por su propia sombra objetual, bajo la forma de este objeto virtual adicional. El sujeto se ve expuesto a lo real, constitutivamente, descentrado, mucho más radicalmente incluso que en el orden simbólico. Este es el modo en que podemos leer una de las reformulaciones lacanianas del cogito ergo sum de Descartes: soy ese imposible fragmento de lo real donde no puedo pensar. Podemos ver también en qué modo se superponen dos carencias. En este objeto imposible, la falta constitutiva del sujeto, lo que el sujeto debe perder para emerger como sujeto del significante, y la falta en el otro mismo, lo que debe ser excluido de la realidad para que la realidad pueda aparecer. De nuevo, el objeto no está simplemente en la intersección de las dos faltas, literalmente, y de manera mucho más radical, emerge de la superposición de las dos faltas. Una vez que Lacan entendió esto, cambió el estatuto del objeto, del imaginario a lo real. De modo que lo real no es alguna suerte de ser primordial que se pierde con la oposición de sujeto y objeto, como afirmó Hölderlin en su famoso Fragment del idealismo alemán. Lo real es, por el contrario, un producto de la superposición de las dos faltas. Lo real no se pierde, es aquello de lo que no nos podemos librar, lo que siempre se adhiere como resto de la operación simbólica. Es aquí donde Meillassoux se apresura demasiado al desecharla. Posición trascendental, lo que experimentamos como la realidad está siempre trascendentalmente constituida. El resto de lo real es el precio que pagamos por la inversión del orden natural, que pertenece al orden simbólico, aunque el lenguaje es en última instancia parte de la realidad, del modo en que aparece para nosotros, está siempre constituida trascendentalmente a través del lenguaje. O por decirlo de otro modo, no podemos obtener pleno acceso neutral a la realidad porque somos parte de ella. La distorsión epistemológica de nuestro acceso a la realidad es el resultado de nuestra inclusión en ella, no de nuestra distancia de ella. El objeto es la mota de polvo en el ojo que distorsiona nuestra percepción de la realidad, y el agente de esta distorsión es el deseo. Recordemos que el objeto es el objeto causa del deseo. Esto nos lleva al único cortocircuito entre epistemología y ontología. El fracaso epistemológico mismo, a la hora de alcanzar la realidad, es indicación y efecto de nuestro ser parte de la realidad, de nuestra inclusión dentro de ella. 31. En la oposición entre el orden simbólico y la realidad, lo real está del lado de lo simbólico, es la parte de la realidad que se aferra a lo simbólico, bajo la forma de su inconsistencia /diagonal brecha /diagonal imposibilidad.
Lo real es el punto en el que la oposición externa entre el orden simbólico y la realidad es inmanente a lo simbólico, mutilándolo desde dentro, es el no todo de lo simbólico. Hay un real no porque lo simbólico no puede alcanzar a su real externo, sino porque lo simbólico no puede venir plenamente sí mismo. Hay ser, realidad, porque el sistema simbólico es incoherente, fallido, pues lo real es un impas de la formalización. Esta tesis debe recibir todo su peso, idealista, no es solo que la realidad sea demasiado rica, de modo que toda formalización se tropieza con ella y no consigue aprenderla, lo real no es sino un impas de la formalización, hay una densa realidad, ahí fuera, a causa de las incoherencias y brechas en el orden simbólico. Lo real no es más que el no todo de la formalización, y no su excepción externa. Puesto que la realidad es en sí misma frágil e incoherente, necesita la intervención de un significante amo para estabilizarse en un campo consistente, este significante amo marca el punto en el que un significante cae en lo real. El significante amo es un significante que no solo designa características de la realidad, sino que interviene performativamente en ella. Como tal, el significante amo es la contraparte del objeya. Si el objeya es lo real que está del lado de lo simbólico, el significante amo es el significante que cae en lo real. Su papel es exactamente homólogo al de la síntesis trascendental de la percepción en Kant. Su intervención transforma la multiplicidad inconsistente de fragmentos de lo real en un campo consistente de realidad objetiva. Del mismo modo que, para Kant, es la suma de la síntesis subjetiva la que transforma la multiplicidad de impresiones subjetivas en una realidad objetiva, para Lacan es la intervención del significante amo la que transforma el confuso campo de impresiones en una realidad extralingüística. Esta debería ser por lo tanto la respuesta lacaniana al correlacionismo, si bien el correlacionismo trascendental puede pensar la intervención del significante amo como constitutiva de la realidad, ignora esta otra correlación invertida entre el significante amo y el OCHIA, es decir, no puede pensar la mancha de lo real que descentra al sujeto desde dentro. De modo que, por repetir la pregunta sobre el fósil de Meyer-Sox del modo más directo posible, ¿es el fósil de un dinosaurio prueba de que los dinosaurios existieron en la Tierra independientemente de todo observador humano, tanto empírico como trascendental? Si nos imaginamos transportados al pasado prehistórico, nos encontraríamos con los dinosaurios como los reconstruimos hoy en día. Antes de apresurarnos a responder, deberíamos recordar cómo la realidad externa es relativa respecto a nuestro punto de vista, lo que no quiere decir que nosotros la hayamos creado, sino que, a partir de la infinita complejidad de lo real en sí, una parte o porción de la realidad fue seleccionada como correlativa a nuestro aparato perceptual. De modo que nunca podremos escapar del círculo. La realidad de un fósil es objetiva en la medida en que es observada desde nuestro punto de vista del mismo modo que un arco iris existe objetivamente desde nuestro punto de vista. Lo que existe objetivamente es todo el campo de interacción entre sujeto y objeto como parte de lo real. 1. Quintan Meyer-Sox, After Finitude, an Essay on the Necessity of Contingency, Londres, Continuum, 2008. 2. Carta del 11 de octubre de 1931, en Martin Heidegger // Elizabeth Blochmann, Brief Bechsel 1918 a 1969, Marbach, Deutsches Literaturarchiv, 1990, p. 44, según la cita en Q. Meyer-Sox, After Finitude, Cit. p. 137. Nótese que esta cita se corresponde al momento inmediatamente posterior a las conferencias de Heidegger sobre los conceptos fundamentales de la metafísica de 1929 a 1930, donde se formula también una hipótesis schellingiana, a saber, que los animales son, a un nivel todavía desconocido, conscientes de su carencia, de la pobreza, de su relación con el mundo. Quizás hay un dolor infinito que invade a toda la naturaleza viviente, si la privación en ciertas formas es una especie de sufrimiento, y la pobreza y privación de mundo pertenecen al ser del animal, entonces un tipo de dolor y sufrimiento permearía todo el reino animal y el reino de la vida en general. Martin Heidegger. The Fundamental Concepts of Metaphysics, Bloomington, Indiana University Press, 1995, p. 271, Edcast, Los conceptos fundamentales de la metafísica, traducción Joaquín Alberto Siria, Madrid, Alianza, 2007. 3. Ion de Caputo, On Religión, Londres, Routledge, 2001, p. 55, Edcast, sobre la religión, traducción Marta Gálvez, Madrid, Technews, 2005. 4. Ion de Caputo y Gianni Battimo, After the Death of God, ed. Jeffrey W. Robbins, Nueva York, Columbia University Press, 2007, p. 133. 5. Q. Meyer-Sox, After Finitude, Cit. pp. 44 a 45. 6. Ibid.p. 49. 7. ¿No es esta una variante de la antigua idea de que la existencia no se sigue de un juicio universal verdadero?
Si un unicornio tiene un cuerno, ¿es verdadero? Puede ser igualmente verdadero que no existe ningún unicornio, pero si algunos unicornios tienen un cuerno, ¿es verdadero? Entonces al menos un unicornio debe existir. 8. Q. Meya Sox, After Fainatied, Sit, p. 3. 9. Esta fundamentación crítica trascendental de las ciencias naturales y su objetivismo también puede recibir un giro marxista, si las ciencias naturales se entienden en cuanto apoyadas sobre una praxis histórica colectiva. 10. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, traducción J. M. Michaljan, Londres, Henry G. Van 1855, p. XXAIX, Edcast. Sit. p. 20, b. 17. 11. Para una buena explicación de las falsas traducciones de este pasaje clave, véase Gerard Guest, La Tournure de l'Evénement et de Ger Studies 10, 1994. 12. Q. Meya Sox, After Fainatied, Sit, p. 56. 13. Ibid. pp. 52 a 53. 14. Ibid. p. 63. 15. Ibid. p. 58. 16. Ibid. p. 114. 17. Ibid. p. 58. 18. Ibid. 19. Véase Alenka Supani, Real no ingego nemono, Lo real y su imposible, Problemi 1 a 2, 2010. 20. Q. Meya Sox, After Fainatied, Sit, p. 66. 21. Ibid. 22. Ibid. 23. Ibid. p. 76. 24. Ibid. p. 80. 25. Véase Eric Sandner, On the Psychotheology of Everyday Life, Chicago, University of Chicago Press, 2001. 26. Graham Harman, The Quadruple Object, La Appli, Zero Books, 2011. 27. Ian Hamilton Grant, Philosophies of Nature After Sealing, Londres, Continuum, 2006. 28. Quintan Meya Sox, entrevista publicada en Graham Harman, Quintan Meya Sox, Philosophy in the Making, Edimburgo, Edinburgh University Press, p. 166. Por cierto, si hay un filósofo que de hecho parece atrapado en el círculo de lo que Meya Sox llama correlacionismo fracasado, este es Derrida, cuyo pensamiento oscila en sus análisis deconstructivos entre dos polos. Por un lado, subraya que no hay un afuera directo de la metafísica, que el intento mismo de salir del círculo del logocentrismo debe apoyarse en un marco conceptual metafísico. Por otro lado, a veces trata la escritura y la diferencia como una especie de categoría ontológica general, hablando de las huellas o la escritura en la naturaleza misma, códigos genéticos, etc. 29. Q. Meya Sox, After Fainatied, Sit, p. 62. 30. Véase Supani, Real no ingego nemono. 31. En un nivel diferente, ahí reside la enseñanza epistemológica básica de la física cuántica. No podemos conocer la realidad tal como es independientemente de nosotros porque somos parte de la realidad.